Parece que no. Sí, Bastián, Camila, Sí, sí. vos, profe. Extraño sus no es lo clases. Extraño. mismo, no es lo mismo. Don Benzo Parra. El otro día me acordé de Benzo Parra porque siempre preguntaba a Benzo Parra en casi todas las clases y de repente como que desapareció. Y un día me acordé, ¿qué me ha pasado con Benzo Parra? A lo mejor estaba enfermo Benzo Parra. Porque siempre preguntaba harto y después no sé, como que ya no preguntó. Y ahora volvió a aparecer Benzo y te iba a decir, ¿qué te había pasado, Benzo Parra? Estabas enfermo. Ya, bollitos, vamos a cerrar esto. Hoy no voy a alcanzar a terminar lo que quería terminar. Acá hace como 30, 40 minutos. Ya, vamos a cerrar esto y vamos a cargar lo que nos quedó pendiente el día miércoles. A ver, a ver. Mm, 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 mm. Regulación, división. Terminamos la meiosis 1, sí. Terminamos la meiosis 1. Oh, estamos atrasados. Pensé que hoy día íbamos a ver muerte celular. Sí, lo que pasa es que nos extendimos demasiado con la discusión del control. Ya, entonces, retomemos lo que habíamos analizado el día miércoles. Estábamos hablando de la meiosis. ¿Por qué se fue el Benzo? Abandonó la sesión, mire, fea la actitud. Ya. Recordemos que la meiosis ocurre en células germinales. También se fue la Daniela. Fea la actitud. Ocurre en células germinales y vamos a distinguir que la meiosis se divide en meiosis 1 y en meiosis 2. La meiosis 1 es reduccional. ¿Por qué? Se reduce a la mitad del número de cromosomas al final de la meiosis 1. Otro evento importante o otra cosa que no tienen que olvidar es que en la meiosis 1 ocurren dos procesos que aumentan la variabilidad genética en el resultado de la meiosis 1. Uno de estos eventos ocurre en el paquiteno de la profase 1. Este evento es o entrecruzamiento entre cromosomas homólogos. Intercambian material paterno y ahora. Otro evento ocurre en la metafase 1. ¿Cómo se llama este evento? Permutación cromosómica. ¿Ya? La permutación cromosómica implica la distribución aleatoria que pueden tener los pares homólogos en el plano ecuatorial de la célula. Por lo tanto, una célula hija puede quedar con más cromosomas paternos que maternos, y la otra puede quedar con más paternos que maternos. ¿Ya? A eso se refiere la permutación cromosómica. Bien, entonces, ¿cuál es la carga genética? Perdón, me olvidaba de otra cosita que no se tienen que olvidar. En la anafase 1, ¿qué es lo importante de la anafase 1? A diferencia de la anafase de la mitosis. En la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos. Se separan los homólogos. ¿Ya? En la anafase de la mitosis se separaban las cromátidas hermanas. Aquí se separan los homólogos. Por lo tanto, un homólogo va a quedar en una de las células hijas y el otro homólogo queda en la otra célula hija. ¿Ya? Pero estos homólogos ya van recombinados. Fíjense, las cromátidas tienen unas pistitas de otro color. Por lo tanto, ¿ok? Recuerden que hubo crossing over. Entonces, la carga genética que tienen estas células al final de la meiosis 1 es N, son haploides, pero son 4C, 2C o C, 2C, N, 2C. Tienen la mitad del número de cromosomas, son en este caso N igual 2, y cada homólogo tiene dos cromátidas. Este homólogo tiene dos cromátidas. ¿Y dónde está su pareja? El otro par homólogo no es ese, porque ese es más chiquitito, ese no es el homólogo de este. ¿Dónde está el homólogo de este? Está en la otra célula. El homólogo de este está en la otra célula. ¿Por qué? Porque en la anafase 1 se separaron los cromosomas homólogos. ¿Okay? Bien, veamos. ¿Qué ocurre ahora entonces en la meiosis 2?
La meiosis 2 ocurre igual que una mitosis. Es una división ecuacional. Se mantiene el número de cromosomas al final de la meiosis 2. Por lo tanto, si partimos con una célula que tiene 2 cromosomas, que tiene una carga genética N2C, al final de la meiosis 2 vamos a tener 2 células hijas con una carga genética también N, haploide, tienen 2 cromosomas, esta tiene 2 cromosomas, y son NC. Cada cromosoma tiene una sola cromátida, ¿ya? Lo mismo ocurre para la otra célula. Bien, entonces, en la prófase 2 ahora, después de un pequeño lapso de tiempo, se vuelven a dividir los centrómeros, perdón, los centrosomas. Estos centrosomas comienzan a polarizar y vuelven a sintetizar las fibras del uso, microtúbulos. Ahora, nuevamente la envoltura nuclear se empieza a desintegrar. Fíjense que los cromosomas están aquí en el interior del núcleo con unas pintitas de colores distintos, porque hubo crosinover. Ya. En la metafase 2, los cromosomas se orientan en el plano ecuatorial de la célula y lentamente las fibras del uso comienzan a traccionar los cromosomas. También recuerden que a partir del cinetocoro los cromosomas forman las fibras del cinetocoro, las que junto con la función de las proteínas motoras se empiezan a traccionar estas cromátidas hasta que rompen el centrómero de los cromosomas. Por lo tanto, en la anafase 2 se separan los centrómeros, se rompen los centrómeros y vamos a tener la separación de las cromátidas. Estas cromátidas que están ahora recombinadas, que ya no son cromátidas hermanas, se separan en la anafase 2. ¿Ya? Anafase 1 se separan los cromosomas homólogos. Anafase de mitosis se separan las cromátidas hermanas. Anafase 2 se separan las cromátidas recombinadas. Bien, ¿cómo termina esta cosita? Después de la anafase 2 tenemos la telofase 2, por lo tanto vamos a visualizar una célula grande con 2 núcleos, pero cada núcleo tiene una carga genética NC. Después de la citocinesis 2 se produce un estrangulamiento del citoplasma producido por microfilamentos de actina y vamos a tener como resultado para cada célula que entró a meiosis 2, 2 células hijas con una carga genética NC, distintas genéticamente entre ellas, ¿ya? Son iguales genéticamente y distintas también a la célula madre. ¿Por qué distinta a la célula madre? Porque tienen la mitad del número de cromosomas. Además, los cromosomas, como hubo crossover en el paquiteno de la profase 1, presentan quiasmas, puntos donde hubo intercambio de material genético y paterno y materno. ¿Okay? Bien. Ahora, tenemos acá una comparación entre mitosis y meiosis. ¿Ya? Tenemos una célula original, que es diploide, es 2n igual 4, tiene 1, 2, 3, 4 cromosomas. Supongamos que esta célula se divide por mitosis, este es el resultado, o se divide por meiosis hacia el lado derecho. ¿Qué tiene que ocurrir antes que esta célula entre a mitosis o entre a meiosis? Para asegurar el resultado que ya hemos analizado. Algo tiene que ocurrir. ¿Ya? Más específicamente. Exacto. Tiene que pasar por una fase S. ¿Ya? En el caso de la meiosis, hay solamente una fase S que ocurre al principio, antes de la meiosis 1. Entre meiosis 1 y meiosis 2 no hay fase S. ¿Ya? Entonces, tiene que duplicar sus cromosomas. Replicación del material genético. Por lo tanto, vamos a visualizar cromosomas con 2 cromátidas hermanas. Ahí está. ¿Ya? Ahora, ocurre la mitosis, ¿ya? Los cromosomas se orientan en el plano ecuatorial, no hay crossover en la profase, y como resultado final, después de la citocinesis, vamos a tener 2 células hijas diploides, 2n igual 4, 2n, 2c, para el ejemplo. ¿Cuántos pares de homólogos tiene esta célula?
esta otra, ¿cuántos pares de homólogos? Un par, o sea, tiene 2 cromosomas. Tiene 2 pares, ¿cierto? Azul, rojo grande, rojo, azul pequeño. Tiene 2 pares de homólogos, ¿ya? La célula original también tiene 2 pares de homólogos, ¿ya? No hay reducción del número de cromosomas, sigue con 4 cromosomas la célula hija. Estas dos son genéticamente iguales a la célula madre. Ahora, supongamos que esta célula se divide por meiosis. Antes que ocurra la meiosis 1, tiene que duplicar su material genético. ¿Ok? Ya. Por lo tanto, vamos a visualizar cromosomas que están duplicados. Tienen 2 cromátidas hermanas. ¿Qué es importante de la meiosis 1? Hay crossing over en la profase 1. ¿Ya? Ahora, en la metafase 1 se van a orientar aleatoriamente en el plano ecuatorial los homólogos. Por lo tanto, este rojo puede quedar hacia la izquierda o puede quedar hacia la derecha. Lo mismo puede ocurrir acá. Permutación cromosómica. Al final de la meiosis 1 vamos a tener como resultado 2 células hijas que ahora son haploides. Son N igual 2. Tienen 2 cromosomas, pero cada cromosoma todavía está duplicado. ¿Ya? Por lo tanto, la carga genética es N12. Cada una de estas células sigue o pasa a la meiosis 2, por lo tanto el resultado final van a ser 4 células hijas N, son haploides, N igual 2, y son NC. Cada cromosoma tiene una sola cromátida. ¿Okay? Bien. Tenemos un cuadro comparativo entre mitosis y meiosis, ¿ya? Algunos aspectos importantes que no tienen que olvidar, que es el tipo de célula donde ocurre cada uno de los dos procesos. Mitosis ocurre en células somáticas, meiosis en células que van a formar gametos, ¿ya? Otro aspecto importante, en mitosis se generan 2 células hijas idénticas que son clones, pero en meiosis 4 células genéticamente distintas. Mitosis se forman 2 células hijas diploides, acá se forman 4 células hijas haploides. Aquí no hay variabilidad genética, salvo que se hayan producido mutaciones, claro, y acá hay variabilidad genética, producto del crossing over y de la permutación cromosómica. Otro aspecto importante, número de divisiones celulares, hay una sola replicación del material genético en la fase S y después una división celular. Acá hay una replicación del material genético, fase S, y después 2 divisiones celulares, meiosis 1, meiosis 2. ¿Ya? Calidad de la información se mantiene intacta, ¿cierto? Las células son iguales genéticamente a la célula madre. En cambio, acá se mezcla la información genética materna y paterna. ¿Ok? Bien, pollitos. Tenemos acá entretención para nuestro solemne 3, no olvidar que es el 15 de julio, ¿ya? A ver, alguna cosita importante que haya que recalcar. ¿Por qué la meiosis 1 es reduccional? Muy fácil la respuesta, pero hay que recalcarlo. Porque se reduce a la mitad del número de cromosomas, ¿ya? Supongamos que tengo una célula 2N igual 8. ¿Cuál es el resultado al final de la meiosis 1? Si la célula original es 2N igual 8. Es 2N igual 8, 2N igual 4, N igual 4, N igual 4. N igual 4. ¿Ya? La célula al final de la meiosis 1 va a quedar con 4 cromosomas, es N igual 4, pero es N12, ¿ya? Por ahí alguien puso 2N mayúscula igual 4. Cuidado que 2N es distinto a 2N mayúscula. No es lo mismo,
2N minúscula quiere decir diploide. Ya tiene 2 juegos de cromosomas. Pero una célula 2N mayúscula es una célula dicarionte. Tiene 2 núcleos en forma normal. ¿Ya? Y cada uno de esos núcleos puede ser haploide o puede ser diploide. ¿Ya? Eso ocurre en los hongos. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que ser, en este contexto, tiene que ser una N minúscula. ¿Ya? Ahora, si esa célula N igual 4 pasa a meiosis 2, el resultado en la meiosis 2 van a ser 4 células hijas N igual 4. ¿Ya? Si la célula original era 2N igual 4. Bien, se van a entretener dibujando, para que aprendan muy bien, sobre todo a las personas que les cuesta, y van a considerar una célula 2N igual 6. Ya tiene 6 cromosomas. Van a dibujar las etapas completas de la meiosis 1 y de la meiosis 2, pero a mano, ¿ya? Y les aseguro que nunca más se van a olvidar de las etapas de la meiosis 1 y la meiosis 2, ¿ya? Si la célula original es 2N igual 6, ¿cuántos pares de homólogos tiene? Tres pares de homólogos. Muy bien, ¿ya? Por lo tanto, hacer este ejercicio, ¿ya? Cuando estén estudiando, para el solemne, practicar esto. Ahora, no Profe, olviden que ¿sí? era esos 3 pares homólogos eran el caso de 2N igual 6, ¿no es cierto? Claro, claro. Ah, ya, ok. Para este ejemplo, la célula tiene 3 pares de cromosomas homólogos, ¿ya? Ya. Bien, chiquillos. Ahí tenemos la literatura. Con esto terminamos mitosis-meiosis. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema? Al final de meiosis 2 la carga genética es N2C. Sí, N2C. Perdón. Al final de meiosis 2 es NC. Al final de meiosis 2, NC. Bien. El próximo miércoles voy a aplicar el control 4B. ¿Ya? Vamos a evaluar ahí comunicación celular, ciclo celular, división celular, muerte celular. ¿Vale? Perfecto. Vamos a cargar el siguiente tema. Cinco, muerte celular. Bien, chiquillos, vamos a ver ahora todo lo contrario de división celular. Vamos a hablar de 2 mecanismos de muerte celular. Y hasta esta clase vamos a evaluar en el control de la próxima semana y en el solemne 3. ¿Ok? Bien. Ya. Como introducción a este tema de muerte celular, pensemos en nuestras células, ¿ya? Pensemos que nuestras células están normales, felices y contentas, están dentro de un proceso homeostático, está todo controlado, pero si esta célula que estaba feliz y contenta recibe un estímulo del ambiente, un cambio mental que puede ser, qué sé yo, un aumento de temperatura, un aumento de pH, un aumento de horas luz en el caso de un organismo vegetal, esta célula se tiene que adaptar a este estímulo, ¿ya? Si no se adapta, si no es capaz de adaptarse, o si hay un ambiente relativamente estresante, se tiene que adaptar al estrés. Si no se adapta al estrés o a un cambio ambiental, se va a producir un daño a nivel celular, un daño que puede ser estructural, ¿ya? Un daño que puede ser fisiológico, y ella tiene que ser capaz por sí sola reparar ese daño.
Pero si no es capaz de reparar este daño celular, producto de una incapacidad de adaptación, inevitablemente va a ir a muerte celular, va a ir a un suicidio celular que se llama apoptosis celular. Lo mismo puede ocurrir si esta célula estaba, comillas, normal, bien, sin ningún problema, y sufre un daño, ya una injuria. Este daño puede ser producido también por agentes ambientales, qué sé yo, físicos, químicos o biológicos, que producen un daño a nivel genético. Ella tiene que ser capaz de reparar ese daño genético, ¿ya? A través de los mecanismos de reparación que ya habíamos estudiado. Ahora, si no es capaz de reparar ese daño, también se va a suicidar y va a muerte celular. Si se recupera del daño, ningún problema, va a seguir feliz y contento, ¿ya? Entonces, supongamos que las células están dañadas, están enfermas, y el daño es irreparable. Puede morir por apoptosis o puede morir por necrosis. Si se recupera, después de estar dañada, con fiebre ahí, ven, la pobre célula ya que no da más, y se recupera, va a seguir feliz y contenta. Pero si tiene un daño irreparable, un daño genético o un daño producido por una incapacidad para adaptarse a un estímulo del ambiente, ella se va a subir a la sillita y se va a ahorcar, se va a suicidar la pobre célula, ¿ya? Este suicidio celular es apoptosis celular, se llama apoptosis, ¿ya? Apoptosis es un suicidio, la célula se mata. Ahora, si el daño es irreparable, producto, qué sé yo, un agente externo, físico, químico, que produce un gran daño a nivel de muchas células, o un problema fisiológico, ¿ya? En ese caso, se va a producir un homicidio celular, una necrosis. En la necrosis, la integridad de la célula se pierde. ¿Por qué? Porque se rompe la membrana celular y el contenido de la célula sale al espacio extracelular y puede producir daño en las otras células que están alrededor. Pero en cambio acá, ¿ya? Esta célula se ahorcó, se mató, se suicidó y quedó limpiecita, ¿ya? Y se va a desintegrar en cuerpos apoptóticos, ¿ya? Que finalmente son fagocitados por las células del sistema inmune. Por eso decimos que la apoptosis es un proceso limpio y ordenado, ¿ya? En cambio la necrosis no. ¿Por qué? Porque la pobre célula revienta y todos sus organelos, sus restos celulares, sus lisosomas, sus enzimas, todo queda desparramado en el espacio extracelular. Bien, entonces, la necrosis, que corresponde a un homicidio celular, ¿ya? La célula finalmente pierde la integridad de la membrana celular, se produce por varias razones. Puede ser un daño producido por un golpe, un moretón, ¿ya? Puede ser una quemadura, puede ser congelamiento de alguna extremidad. Han visto a los alpinistas cuando van ascienden en las montañas, ya a veces se pueden necrosar las orejas, la nariz, los dedos de las manos, los dedos de los pies. Eso es necrosis, ¿ya? Cuando los dedos se les quedan morados, han muerto todas esas células. Entonces la única solución que hay que hacer para que no siga avanzando la necrosis es amputar, ¿ya? Cortar dedos, cortar nariz, cortar orejas. La necrosis puede ser producto de una enfermedad, puede ser algo patológico, puede ser un estímulo no fisiológico como una isquemia, un traumatismo. La isquemia es también puede producir necrosis generalizada en las personas, ¿ya? Es una obstrucción de los vasos sanguíneos, incluso puede llegar a producir la muerte, ¿ya? Una obstrucción de vasos sanguíneos, ¿ya? Si se obstruye un vaso sanguíneo, todos los tejidos y las células que son irrigadas por ese vaso sanguíneo no le van a llegar nutrientes, no le va a llegar oxígeno, o las células, pobres células van a empezar a morir. Se van a necrosar y van a morir, ¿ya? Entonces, algunas características morfológicas importantes de una célula que muere por necrosis. La célula empieza a aumentar de tamaño, ¿ya? Aquí, si bien no se nota mucho en el esquema, esta célula que tenía un tamaño normal,
comienza a aumentar de tamaño, ¿ya? Fíjense que el núcleo comienza a aumentar de tamaño, los organelos comienzan a aumentar de tamaño, y finalmente se pierde la integridad de la membrana celular. Se rompe la membrana celular, ¿ya? La cromatina se empieza a aglutinar internamente en el núcleo, se empiezan a formar como grumos, como una aglutinación, como quien ve sangre coagulada. Lo mismo sucede con la cromatina, ¿ya? Fíjense que las mitocondrias se empiezan a dilatar y finalmente se desarman, ¿ya? Se rompen los lisosomas internamente, y recuerden que los lisosomas tienen gran cantidad de enzimas hidrolíticas. Por lo tanto, esas enzimas pueden empezar a degradar los organelos que están acá en el interior de la célula. Se va a producir una lisis interna de la célula. Y si más encima se rompe la membrana celular, el contenido de esta célula pasa al espacio extracelular, daña a las células que están sanas y va a producir una inflamación de los tejidos, ¿ya? Por lo tanto, se va a producir rápidamente una respuesta inflamatoria. Ahora, este proceso de muerte celular implica varias células, ¿ya? Es un proceso donde la célula no participa directamente en el proceso de muerte. ¿Qué quiere decir esto? El proceso es aleatorio, ¿ya? Se rompen los lisosomas, estos lisosomas van rompiendo los otros organelos, se rompe la membrana celular o se puede romper al principio, es aleatorio. La célula no es capaz de regular este proceso de muerte, a diferencia de la apoptosis, que es un proceso ordenado. La célula va gatillando paso a paso en forma consecutiva, que viene primero, que viene después, ¿ya? En cambio aquí es todo aleatorio, rápido. Y, como les dije anteriormente, se rompe la célula y se produce también una necrosis de las células que están sanas alrededor, porque el contenido de esta célula, cuando se rompe, es o tiene gran cantidad de enzimas hidrolíticas, producto que se han roto los lisosomas, ¿ya? Puede seguir avanzando el daño. Si ustedes un día están durmiendo y en la noche sacan, vamos a ponernos trágicos, sacan la mano porque tienen calor y justo andaba una araña de rincón encima de su cama y accidentalmente la aplastaron a la pobre arañita de rincón que andaba buscando alimento, que se andaba alimentando de los ácaros que estaban ahí en su cama o de sus células epiteliales que estaban en la cama, ¿ya? Y justo ustedes la aplastaron. Ella se defendió y les mordió en un dedo, ¿ya? A la mañana van a amanecer con una ronchita media colorada, ¿cierto? Es mucha importancia, pero al otro día ya les va a ir avanzando eso, se les va a empezar a colocar morado y van a tener que ir lo antes posible a urgencia para que le empiecen a tratar esa necrosis, porque si no les puede ir avanzando, ¿cierto? Se le va a empezar a necrosar la palma de la mano, y si eso es muy grave, hay que amputar, hay que cortar deditos, hay que cortar manitos, ¿ya? Entonces las picaduras de arañas venenosas, o la mordedura de alguna serpiente venenosa, ¿cierto? Produce necrosis celular, ¿ya? Es un ejemplo bastante claro de cómo puede ir avanzando la necrosis, ¿ya? A que las mordiera porque querían ser el hombre araña. Mira, ve, Natalia, y le resultó, ¿no? Quizá en otra vida. En otra vida. Otra vida. Los 3 niños fueron mordidos. Danger. Quedaron picados de la araña. Ya. Hay otra araña muy venenosa en Chile que es la araña del trigo. ¿Ya? Bueno, esa anda en el campo y sobre todo en las épocas de verano cuando cortan el trigo y hacen las trillas. Ya hay mucha gente de campo que se tira a descansar en la paja del trigo y sin querer pasan a aplastar a la araña y, y los pica, los muerde, sí, los muerde. Y como es venenosa puede causar necrosis de tejido y tienen que ir inmediatamente a urgencia. Si no, puede ir avanzando rápidamente esa necrosis. Afortunadamente son como los dos, digamos, en este caso 2 arañas que son venenosas que tenemos en Chile, pero no tenemos más casos de arañas venenosas o de serpientes que tengan veneno así letal, ¿ya? Las arañas generalmente son venenosas, pero esas son las que producen la mayor cantidad de daño en el ser humano.
Bien, ahora, con respecto a la apoptosis es una muerte celular que hay que considerar que es un proceso normal, ¿ya? Ocurre todos los días estamos eliminando millones de células a través de apoptosis, ¿ya? Si tomáramos una muestra del piso en nuestra pieza y la analizáramos al microscopio, tendríamos una gran cantidad de células, principalmente epiteliales, que estamos liberando, se están descamando en el polvo que hay en las piezas, ¿ya? Ahora, la apoptosis también es importante en el caso del desarrollo embrionario, ¿ya? Por ejemplo, en la embriogénesis, cuando se están formando los distintos tipos de tejido a partir digamos, de los tejidos principales, a partir del ectodermo, endodermo y mesodermo, llega un momento en que algunos tipos de células tienen que dejar espacio, dejar nutrientes, para que se formen otras células, otros tejidos, y ellas tienen que morir, ¿ya? Eso es un proceso normal. Por ejemplo, en el desarrollo de este anfibio, esta ranita, ¿cierto? Inicialmente tienen una cola bastante larga. No sé si han visto estos renacuajos ya en laguna o en esteros, y a medida que va avanzando el desarrollo, le aparecen las patitas y lentamente se empieza a retraer la cola, ¿ya? Todas las células que conforman la colita van muriendo por apoptosis y finalmente la ranita queda sin una cola, ¿ya? Esto es una apoptosis, es un recambio celular, es algo normal que tiene que ocurrir. Ya. ¿Por qué ocurre entonces la apoptosis? Puede ocurrir en forma normal durante el desarrollo de los individuos, ¿cierto? O puede ser una muerte celular programada, por ejemplo, células senescentes que ya se dividieron todo lo que estaba determinado ontogénicamente. Esa célula va a entrar en G0, un pequeño periodo de tiempo, y después se va a apoptosis celular. Ahora, en el caso de la apoptosis, a diferencia de la necrosis, la célula comienza a disminuir de tamaño, la célula no aumenta de tamaño y finalmente se desintegra en una gran cantidad de cuerpos apoptóticos. Estos restos de la célula son fagocitados por las células del sistema inmune, específicamente por los macrófagos. Recuerden que pueden ir metiéndose por entre medio de los tejidos, avanzando por la matriz extracelular, ¿ya? Y pueden ir fagocitando células que están muriendo por apoptosis. Eso lo están haciendo todos los días, constantemente. En este tipo de proceso de muerte, también se produce degradación del material genético, se produce una desintegración gradual del citoesqueleto y lentamente se empieza a destruir toda la maquinaria interna de la célula. Lo último que se destruye son las mitocondrias. ¿Por qué? Porque las mitocondrias participan dirigiendo el proceso porque están aportando energía, ATP, para las enzimas que comienzan a gatillar el proceso apoptótico, y también, como vamos a ver un poquito más adelante, a partir de la mitocondria se puede generar un tipo de apoptosis que se llama la apoptosis vía mitocondrial o vía intrínseca. ¿Ya? Ya, veamos un poquito más de detalle antes que termine la clase. Sí, por daño en el ADN también, de ahí lo vamos a explicar. Ahora, ¿cuál es el mecanismo general de la apoptosis? ¿Ya? El inicio de la apoptosis se puede generar por el exterior, por activación de un receptor de muerte que está en la membrana celular, llega una señal específica a una célula que le dice que se active el receptor de muerte, y este receptor, como ya hemos estudiado en comunicación celular, gatilla hacia el interior de la célula una transducción de señal. Eso va a activar a unas caspasas iniciadoras o efectoras. Las caspasas son un grupo de proteasas que están inactivas en el citosol, y cuando llega la cascada de reacción, estas se activan, ¿ya? Y ahí está un personaje de la película Gladiador dando la orden para que ahora las caspasas efectoras den la orden a este verdugo. Estas son las caspasas ejecutoras, ¿ya? Las caspasas ejecutoras, cuando digamos, se activan por la acción de las caspasas efectoras, ya no hay vuelta atrás. Estas son el verdugo, estas son las que le van a cortar la cabeza a la pobre célula. Estas caspasas ejecutoras van a gatillar o activar a las endonucleasas que están en el núcleo,
Y como ya sabemos, las endonucleasas comienzan a cortar el enlace fosfodiéster en el ADN y van a producir la degradación del ADN en el núcleo. También se produce la desestabilización del citoesqueleto. Se pierde la estructura de los microtúbulos, de los filamentos intermedios, de los microfilamentos de actina. Por lo tanto, todo lo que es tráfico vesicular, ¡pum!, se pierde el tráfico vesicular, se pierde la posición específica de los organelos, y como más encima los lisosomas se empiezan a romper, comienza a existir una desorganización interna de la célula. Y todo este contenido interno de la célula finalmente se libera en vesículas apoptóticas o cuerpos apoptóticos. ¿Ok? Bien, alcanzamos por lo menos a ver esta diapositiva. Mire, tenemos una célula. A ver, lo voy a checar un poquito. Tenemos esta célula. Fíjense que se están formando estas vesículas, que llamamos cuerpos apoptóticos o vesículas apoptóticas. Esta pobre célula se está suicidando. Bien, ¿cómo puede ocurrir la apoptosis? Puede ocurrir por la activación de una vía intrínseca o mitocondrial, ¿ya? En este caso se activa en células que están dañadas genéticamente o células que están estresadas fisiológicamente, que no fueron capaces de, digamos, adaptarse a un cambio en el ambiente, o se puede activar la apoptosis por una vía extrínseca, desde el exterior, ¿ya? Por ejemplo, las células pueden tener receptores específicos en su membrana celular que se llaman receptores de muerte. Hay células que llegan acá, por ejemplo, los linfocitos T pueden matar a células específicas. Cuando llega el linfocito T acá, un ligando específico del linfocito interactúa con el receptor de muerte que está en la célula. Supongamos que la célula está normal, no tiene daño, no está estresada, pero si llega este ligando específico, rápidamente se gatilla hacia el interior de la célula una cascada de reacción que activan a las caspasas iniciadoras que estaban inactivas, y estas ahora van a activar a las caspasas ejecutoras, que son el verdugo. Estas ejecutoras activan a las endonucleasas, se fragmenta el material genético, se produce la ruptura del citoesqueleto, la desorganización interna del tráfico vesicular, la posición de los organelos, la ruptura de los lisosomas y finalmente la célula se desintegra. Pero aquí hay algo importante. La membrana celular mantiene su integridad, no se rompe la membrana celular. Por eso la apoptosis es un proceso limpio y ordenado. ¿Ya? Sería extrínseca. Ahora, estos cuerpos apoptóticos son fagocitados por estas células, ¿ya? Por los macrófagos. Ahora, la otra ruta es la que se produce desde el interior de la célula. Células que están estresadas, células que están dañadas genéticamente, ¿ya? Se va a activar un gen que se llama el gen P53, el cual codifica para una proteína P53. Esa proteína P53 sirve como un factor de transcripción para una serie de enzimas y de proteínas que participan en mecanismos de reparación. Ahora, si los mecanismos de reparación no son suficientes para reparar, por ejemplo, el daño genético, se va a activar a nivel de la mitocondria la salida de esta proteína, que es el citocromo C, que lo habíamos mencionado en forma muy general cuando hablamos de cadena transportadora de electrones. Citocromo C es un intermediario en la cadena transportadora de electrones, que trabaja a nivel de la membrana interna. Pero cuando se activa la vía intrínseca, el citocromo C sale del interior de la mitocondria, pasa al citosol, y aquí va a activar a una serie de proteínas proapoptóticas, que la vamos a ver ya en la próxima clase. Eso gatilla la activación de caspasas iniciadoras, las cuales activan en cascada ahora a las caspasas ejecutoras y se va a producir la apoptosis celular. ¿Ok? Por lo tanto, fíjense que este proceso es ordenado. Es una etapa primero, después la otra, y finalmente van a desencadenar la desintegración de la célula.
Y estos cuerpos apoptóticos son fagocitados en forma limpia por los macrófagos. Por eso se dice que es un proceso limpio y ordenado, a diferencia de la necrosis. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Nos pilló la hora. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Benjamín, Tomás, Natalia, Camila, Bastián. Ya, chicos, un abrazo, se cuidan y nos reencontramos entonces ahora el próximo martes. Que estén muy bien. Bye, bye. Chao, chao.